El aire estaba espeso, con un silencio que parecía comprimir las paredes mismas del hospital improvisado. Era tarde en la tarde de un día fresco en Belgrado, 1944. El débil sonido de artillería distante resonaba como un metrónomo fantasmal, marcando el paso del tiempo en un mundo que hacía mucho había olvidado su ritmo. En una habitación tenuemente iluminada, el olor a antiséptico se mezclaba con el de sudor y miedo, creando una atmósfera sofocante que colgaba sobre todo. Las enfermeras se movían con una precisión casi mecánica, sus rostros demacrados y pálidos, ojos reflejando el agotamiento de noches sin dormir llenas de decisiones urgentes. Cada latido parecía amplificado en la quietud, como si las paredes mismas contuvieran el aliento en anticipación. Una enfermera llamada Elena estaba de pie junto a una pequeña mesa de operaciones, manos temblando ligeramente mientras preparaba los instrumentos, su mirada fija en la puerta. El peso de la incertidumbre presionaba pesadamente sobre sus hombros, un compañero constante en estos días angustiantes. Afuera, el mundo se había convertido en un tapiz caótico de destrucción y desesperación. Los edificios yacían en ruinas, y los gritos de los heridos se mezclaban con el retumbar distante de motores militares. Pero dentro de este hospital, el tiempo era una bestia diferente. Se estiraba y retorcía, cada segundo sintiéndose como una eternidad, especialmente cuando se enfrentaba al espectro de la vida y la muerte. Elena miró el reloj, sus manecillas marcando implacablemente. Habían pasado casi 3 horas desde que el último paciente había llegado, y sintió la tensión en el aire aumentar como si el hospital mismo fuera consciente del pavor inminente. De repente, la puerta crujió abierta y 2 niños entraron. Sus pequeñas figuras estaban envueltas en ropa andrajosa, rostros manchados de tierra, pero sus ojos brillaban con un brillo inusual. Las enfermeras hicieron una pausa, el sonido de pasos atrayendo cada mirada. Los niños llevaban paquetes apretados fuertemente en sus brazos, y la vista de ellos hizo que el corazón de Elena revoloteara con incredulidad. ¿Era posible que hubieran venido aquí por su propia voluntad? ¿Dónde están sus padres?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, como si hablar demasiado fuerte pudiera destrozar el momento frágil. La niña mayor, una niña con cabello enredado, miró hacia Elena, su respiración llegando en jadeos superficiales. «Ellos están escondidos», respondió, su voz temblando. «Pero tenemos comida y medicina». El ceño de Elena se frunció en confusión. ¿Los niños habían desafiado el caos afuera para traer suministros? Lo absurdo de ello hizo que su corazón doliera. Dio un paso adelante, sus manos extendiéndose instintivamente, pero los niños se estremecieron, sosteniendo sus paquetes protectoramente contra sus pechos. «Por favor», instó suavemente, «déjenos ayudarlos». La niña vaciló, mirando a su hermano menor, quien se aferraba fuertemente a su lado. Era pequeño, sus ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y resolución. Con una respiración profunda, asintió lentamente, y el corazón de Elena se aceleró mientras los observaba desenvolver cuidadosamente sus modestas ofrendas. La habitación quedó en silencio, cada mirada fija en los niños mientras revelaban comida enlatada, vendajes y pequeños viales de medicina. Cada artículo parecía brillar con la promesa de alivio, la ironía espesa en el aire. La respiración de Elena se atascó en su garganta mientras asimilaba la vista. Aquí estaban, en un lugar donde hombres y mujeres adultos se derrumbaban bajo presión, y 2 niños se habían adelantado para ofrecer ayuda. La realidad pesaba mucho sobre ella, un recordatorio crudo de la resiliencia que podía emerger de las fuentes más inesperadas. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba una lata, sus dedos rozando el metal frío, y casi podía sentir el aliento colectivo de las enfermeras detrás de ella, un reconocimiento silencioso de la gravedad del momento. «Gracias», susurró, su voz temblando de gratitud. Los rostros de los niños se iluminaron, aunque solo por un momento fugaz, mientras una sensación de propósito los invadía. Era la primera vez en horas que Elena sentía un destello de esperanza,
una llama frágil en la oscuridad invasora de la desesperación. Pero mientras miraba alrededor de la habitación, la realidad de su situación se cernía más grande. Todavía estaban rodeadas por los enfermos y heridos, los ecos de su dolor agudos y crudos. Por un momento, la atmósfera cambió, y la urgencia de su realidad regresó inundando. Una enfermera pasó corriendo, sus ojos muy abiertos de shock. «Necesitamos más suministros, Elena. Vienen más pacientes y nos estamos quedando sin nada». Las palabras cortaron a través del frágil momento de esperanza como cristal, y Elena sintió su corazón hundirse de nuevo. Los niños, sintiendo la tensión, apretaron sus paquetes más fuertemente. «Podemos ayudar», insistió la niña, su voz elevándose por encima del ruido. «Podemos encontrar más. Por favor, déjenos ayudar». Elena los miró, su corazón debatiéndose entre el deseo de proteger y la verdad innegable de su determinación. Era un momento de vacilación, una fracción de segundo donde el tiempo se congeló y el peso del mundo presionó pesadamente sobre ella. En ese silencio, vio el miedo en los ojos de los niños, pero también un destello de resolución. Reflejaba el suyo propio, una necesidad desesperada de ayudar frente a probabilidades abrumadoras. «Está bien», dijo lentamente, su voz firme pero gentil. «Necesitamos tener cuidado. Si quieren ayudar, debemos hacer esto juntos». Los niños asintieron solemnemente, sus expresiones cambiando del miedo a un sentido de propósito que encendió una chispa de esperanza en el pecho de Elena. Formaron una alianza tentativa, una marcada por la inocencia de la infancia, enredada con las duras realidades de la guerra. Era una asociación frágil, frágil como los suministros que llevaban, pero rebosante del potencial de lo que podía lograrse cuando la esperanza y la valentía se entrelazaban. Mientras volvían a salir al caos, el mundo se sentía diferente. El ruido de la artillería parecía desvanecerse en el fondo, reemplazado por el sonido de sus pasos, un ritmo constante de resiliencia contra un telón de fondo de desesperación. En ese momento, Elena comprendió que quizás la fuerza podía encontrarse en los lugares más inesperados. Se aventuraban hacia lo desconocido, pero dentro del corazón de la incertidumbre yacía el destello de posibilidad, y el silencio inquietante del hospital se transformó en un himno silencioso de supervivencia. Con cada paso, mientras se alejaban de la seguridad del hospital, el miedo del mundo exterior se cernía más grande, pero también lo hacía la resolución de traer de vuelta lo que se necesitaba. El tiempo se extendió de nuevo, cada momento lleno con el peso de su misión, el pulso de adrenalina acelerando sus pasos. Los ecos distantes de artillería les recordaban los peligros por delante. Pero el silencio que habían compartido en ese hospital los seguiría. Un recordatorio de la esperanza frágil que aún parpadeaba en un mundo marcado por la oscuridad. Los niños permanecían en la entrada, sus respiraciones superficiales pero constantes, como si hubieran logrado capturar un momento de calma en el caos que los rodeaba. El aire cambió, y las enfermeras, momentáneamente sorprendidas, intercambiaron miradas llenas de preguntas tácitas. El corazón de Elena se aceleró mientras daba un paso tentativo adelante, el clic de sus zapatos contra el suelo de linóleo cortando agudamente a través del silencio. El peso de la atmósfera del hospital presionaba sobre ella, pero algo en la presencia de los niños encendió un destello de esperanza. Una niña con cabello enredado y ojos muy abiertos, lentamente desenvolvió la tela deshilachada en sus brazos. El otro, un niño con una expresión seria, imitó sus movimientos. Mientras revelaban sus tesoros, Elena sintió su respiración atrapándose en su garganta. Ocultos bajo capas de tela desgastada, había suministros médicos, vendajes, viales e incluso una pequeña lata de antiséptico. La vista era casi surrealista. Un faro de luz inesperada en un lugar que a menudo se sentía envuelto en oscuridad. Las enfermeras se inclinaron más cerca, olvidando su cansancio por un momento. Las manos del niño, pequeñas y temblorosas, abrieron la lata con sumo cuidado, revelando un destello de esperanza en medio de la desesperación. «Los encontramos», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, pero resonó dentro de la habitación,
un hilo frágil uniéndolos en este momento compartido de urgencia. Pensamos que podrían necesitarlos. Elena se arrodilló para encontrarse con los niños a la altura de los ojos, su mirada suavizándose mientras miraba a sus rostros inocentes, pero decididos. En ese instante, el caos afuera, los sonidos de explosiones distantes, los gritos de soldados y los llantos de los heridos, parecía desvanecerse en el fondo, dejando solo a los tres en una burbuja de humanidad compartida. «Gracias», logró decir, su voz quebrándose ligeramente. «No tienen idea de cuánto significa esto para nosotros». La niña miró a su hermano, su ceño frunciéndose ligeramente. «¿Ayudará a la gente?», preguntó, su voz entrelazada con una mezcla de esperanza y miedo. Elena no pudo encontrar las palabras para responder inmediatamente. En cambio, asintió lentamente, sintiendo el peso de su preocupación. En un mundo desgarrado por la guerra, estos niños se habían aventurado en el peligro, arriesgándolo todo por extraños que nunca conocerían. El silencio los envolvió de nuevo, pero esta vez era un silencio lleno de posibilidad. Las enfermeras comenzaron a moverse, su agotamiento anterior dando paso a una urgencia renovada. Rápidamente organizaron los suministros, manos trabajando en conjunto, como si estuvieran coreografiadas por la presencia misma de los niños. El olor a antiséptico se intensificó mientras comenzaban a preparar los suministros para la próxima ola de pacientes. Cada artículo que desempacaban se sentía como una promesa de esperanza, sanación y quizás supervivencia. Elena miró a los niños, que ahora observaban con ojos muy abiertos, absorbiendo la energía frenética que llenaba la habitación. Era desgarrador y hermoso a la vez. Este pequeño acto de valentía había respirado vida de vuelta a un lugar que a menudo se había sentido desprovisto de ella. Cada enfermera en la habitación, incluyendo a Elena, sintió una oleada de determinación lavarse sobre ellas. No solo estaban luchando por salvar vidas, estaban luchando por la inocencia de los niños, por el futuro que yacía esparcido en medio de las ruinas. Los minutos se convirtieron en horas mientras el hospital continuaba su batalla implacable contra la desesperación. Los niños permanecieron cerca, su presencia un recordatorio constante del mundo más allá de las paredes. Mientras el sol se hundía más bajo en el cielo, proyectando largas sombras a través de la habitación, el aire se volvió espeso de tensión. Los sonidos distantes de artillería resonaban como un latido, recordándole a todos la naturaleza precaria de su existencia. Cada vez que la puerta crujía abierta, los corazones se aceleraban en anticipación, preguntándose si sería otra alma herida buscando refugio o el peso aplastante de otra pérdida. Las enfermeras trabajaban con un fervor que parecía trascender sus límites físicos, manos moviéndose hábilmente, mentes acelerándose con pensamientos de lo que les esperaba. Estaban en un ritmo ahora, una danza mecánica nacida de la necesidad, pero teñida con una corriente emocional palpable. El tiempo se sentía fluido, estirándose y contorsionándose, mientras el enfoque de Elena se estrechaba en los niños que permanecían firmes a su lado. Sus pequeñas manos, aún agarrando sus preciosos paquetes, eran un testimonio de resiliencia frente a probabilidades abrumadoras. Elena captó el ojo del niño, y por un momento fugaz, compartieron una comprensión silenciosa. Había una conexión tácita en esa mirada, un reconocimiento de la carga compartida, la esperanza que parpadeaba como una vela en la oscuridad. Cuando cayó la noche, la atmósfera cambió. Los susurros de los niños llenaron el aire, un suave contrapunto a la dura realidad afuera. Hablaban en tonos apagados, sus voces tejiendo historias de coraje y supervivencia, cada palabra llevando el peso de sus experiencias. Elena escuchó, cautivada. Era como si su inocencia se envolviera alrededor de ella como una manta reconfortante, protegiéndola de la desolación que persistía más allá de las paredes. Entonces, sin advertencia, un fuerte estruendo resonó desde afuera, sacudiendo los cimientos mismos del hospital. Las enfermeras se congelaron, respiraciones atrapadas en sus gargantas. Los niños instintivamente se aferraron al lado de Elena, sus ojos muy abiertos de miedo.
El silencio que siguió era espeso, como si el peso de la incertidumbre colgara pesadamente en el aire. En ese momento, todo se ralentizó. El tiempo se extendió, cada segundo sintiéndose como una eternidad mientras esperaban las secuelas de la explosión. El corazón de Elena se aceleró, su mente acelerándose a través de los posibles resultados. Sintió las pequeñas manos de los niños temblando contra su lado y despertó algo profundo dentro de ella, un instinto protector que surgió al frente. «Quédense cerca», susurró, su voz firme a pesar del caos afuera. Los niños asintieron, ojos fijos en ella, extrayendo fuerza de su calma. Cuando el polvo se asentó, el hospital pareció contener el aliento, los únicos sonidos los ecos distantes de destrucción y las respiraciones suaves de aquellos reunidos adentro. Elena podía sentir el peso de la desesperación introduciéndose de nuevo, pero luchó contra ello. Los niños habían traído algo precioso a este lugar, un recordatorio de que incluso en medio de los tiempos más oscuros, la esperanza podía emerger en las formas más inesperadas. El reloj seguía marcando el paso del tiempo con su ritmo implacable. Afuera el mundo continuaba desmoronándose, pero adentro el pequeño santuario permanecía como un refugio de determinación. Cada enfermera, cada niño y cada momento pasado juntos forjó un vínculo invisible, una voluntad colectiva de resistir. Mientras la noche se profundizaba, el silencio se transformó en una promesa inquebrantable, una promesa de que enfrentarían lo que viniera después juntos, corazones entrelazados en la lucha compartida por la supervivencia. La entrada de los niños interrumpió el silencio frágil, como si el aire mismo se hubiera partido. La respiración de Elena se atrapó en su garganta, un momento fugaz suspendido en el tiempo. La habitación parecía pulsar con una pregunta tácita, cada enfermera conteniendo el aliento, insegura de qué esperar. La vista de esos rostros pequeños manchados de tierra, iluminados por la luz opaca, encendió un destello de esperanza en medio de la penumbra. Sin embargo, el peso de la incertidumbre se cernía grande. ¿Qué podrían querer posiblemente estos niños en un lugar tan lleno de desesperación? Las manos de Elena cayeron a sus costados, luchando por procesar a los visitantes inesperados. Podía ver la forma en que la niña mayor, tal vez no más de 10 años, agarraba su bulto con fuerza, los nudillos blancos contra la tela. El niño más pequeño, quizás de 7 años, estaba a su lado, sus ojos abiertos de par en par moviéndose por la habitación, absorbiendo la energía frenética que los envolvía. Cada paso que daban hacia las enfermeras era tentativo, como si se aventuraran en un espacio desconocido, lleno de amenazas invisibles. Las enfermeras intercambiaron miradas, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y temor. En el corazón del caos, ¿eran estos niños otra señal del mundo desmoronándose o un destello de inocencia en medio de la destrucción? Elena casi podía escuchar el latido de la habitación acelerándose, la tensión espesándose como niebla. Los niños se acercaron más, y el débil sonido de tela rozándose llenó el aire, perforando el silencio. «Por favor», habló la niña, su voz suave pero resuelta. «Trajimos algo». Las palabras colgaron en el aire, pesadas e inciertas. Elena se inclinó más cerca, su pulso resonando en sus oídos. La valentía de los niños trajo lágrimas a sus ojos, una mezcla potente de miedo y admiración. Podía ver cómo la determinación de la niña contrastaba con las manos temblorosas del niño, pero estaban juntos, un frente unido en medio de la desesperación. «¿Qué tienen?», Elena logró preguntar, su voz apenas elevándose por encima de un susurro. La niña liberó su agarre del bulto, dejándolo caer al suelo con un golpe suave. El niño la siguió, su respiración entrecortada mientras imitaba las acciones de su hermana. Los bultos se desplegaron, revelando una variedad de suministros, vendajes, viales y pequeños frascos llenos de contenidos dudosos, todos cuidadosamente rescatados de los restos de su mundo destrozado. La vista envió un escalofrío por la columna vertebral de Elena. Cada artículo era un testimonio de su ingenio, su determinación de contribuir en un momento en que todo se sentía sin esperanza. Las enfermeras se reunieron alrededor, los ojos abriéndose de incredulidad.
Estos no eran meros niños, eran salvadores por derecho propio, ofreciendo lo que podían en un mundo que parecía haber abandonado a sus almas más inocentes. Elena se arrodilló a su lado, su corazón hinchándose de gratitud y tristeza. ¿Dónde encontraron esto?, preguntó, mirando a la niña cuyos ojos brillaban con una mezcla de orgullo y miedo. Los niños intercambiaron miradas, como sopesando si compartir su secreto. La pequeña voz del niño rompió el silencio, temblorosa pero desafiante. Los encontramos en los escombros. Pensamos, tal vez los necesitaban. La habitación contuvo la respiración una vez más. Enfrentadas a tal valentía, las enfermeras sintieron una oleada de emoción que casi las ahogó. La tensión palpable se retorció, cambiando del pavor a un reconocimiento conmovedor de la resiliencia humana. «Gracias», dijo Elena, su voz espesa de emoción. «No saben cuánto significa esto». Su mano se extendió, rozando el brazo de la niña. El momento era frágil, como una telaraña brillando con rocío, y ambos niños parecían sentir el peso de ello. Pero el silencio regresó, estirándose y pulsando con pensamientos no expresados. Las enfermeras reanudaron su trabajo, reuniendo los suministros con manos temblorosas, cada artículo una línea de vida que las ataba a la esperanza. Sin embargo, por el rabillo del ojo Elena observaba a los niños. Su presencia era tanto un bálsamo como un recordatorio de la dura realidad exterior, la misma realidad que les había arrebatado su infancia. A medida que los minutos se convertían en horas, la tensión en la habitación se transformó en una comprensión compartida. Los niños, aunque frágiles y vulnerables, se habían convertido en faros de luz en un ambiente sumido en la oscuridad. Eran un testimonio viviente de la fuerza del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en el caos, la esperanza podía florecer en los lugares más improbables. Afuera, los ecos distantes de la artillería continuaban su marcha implacable. Los sonidos se sentían como un recordatorio fantasmal de lo que yacía más allá de esas paredes, un mundo lleno de desesperación. Sin embargo, adentro, las enfermeras encontraron una fuerza renovada. Cada suministro que desempacaban era un hilo que las tejía más cerca de los niños, vinculando su humanidad de manera profunda. Elena se encontró robando miradas a los dos, sus pequeños cuerpos inmersos en un mundo demasiado grande para ellos. La niña susurraba a su hermano, mirando hacia las enfermeras con ojos abiertos, buscando tranquilidad. Hubo un momento en que la mirada del niño se fijó en la de Elena, y en ese intercambio silencioso se entendieron el miedo, la incertidumbre, el anhelo de seguridad. Todo colgaba entre ellos como un hilo invisible, uniendo sus corazones. El reloj seguía marcando, un recordatorio lento y constante de la naturaleza implacable del tiempo. Afuera, la vida continuaba en medio de las ruinas, pero aquí, en este pequeño rincón de Belgrado, la esperanza parpadeaba como una vela en la oscuridad. Con cada momento que pasaba, la tensión en la habitación se intensificaba, aumentando la conciencia de que la fragilidad de la vida se reflejaba en la valentía de esos niños que estaban ante ellas. Mientras continuaban desempacando los suministros, una revelación inundó a Elena. No solo estaban cuidando a los heridos, también estaban sanando las almas cansadas de aquellos que luchaban por sobrevivir. Cada vendaje y vial simbolizaba un compromiso de resistir y proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. En este espacio sagrado, los niños le habían recordado que incluso el acto de bondad más pequeño podía extenderse a través del caos, encendiendo llamas de esperanza en los corazones de los más cansados. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, Elena percibió un miedo subyacente en los ojos de los niños. Eran agudamente conscientes de la precariedad de su situación. El acto mismo de aventurarse en el hospital estaba cargado de peligro. Esta comprensión se cernía sobre ellos, un reconocimiento silencioso de los riesgos que habían tomado. La gravedad de su valentía e inocencia pesaba fuertemente en la habitación, creando una atmósfera espesa con palabras no dichas. Elena sintió su corazón doler. En este momento,
El hospital no era meramente un lugar de sanación. Se había transformado en un santuario de humanidad compartida. El silencio se profundizó de nuevo, extendiéndose como una larga sombra proyectada por el sol poniente. Cada enfermera, cada niño y cada latido parecían resonar con una comprensión colectiva de que estaban entrelazados en un tapiz frágil, marcados para siempre por los eventos que se desarrollaban fuera de esas paredes. Y mientras continuaban ayudándose unos a otros, Elena reconoció la profunda verdad en su silencio compartido, una verdad que persistiría mucho después de que los ecos del pasado se desvanecieran en la memoria. En ese hospital débilmente iluminado, en medio del caos de un mundo en turbulencia, habían forjado un vínculo inquebrantable, un testimonio del espíritu perdurable de la esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. ¿Ayudará a la gente?, preguntó, su voz mezclada con esperanza y miedo. Elena no pudo evitar sentir el peso de esa pregunta asentarse pesadamente en el aire, como si las paredes mismas del hospital improvisado estuvieran conteniendo la respiración. El niño se movió ligeramente, sus ojos moviéndose entre los suministros y el rostro de Elena. Escuchamos a los soldados hablar. Dijeron que los hospitales necesitaban más, añadió, su tono sincero pero teñido con la inocencia de la infancia. La sinceridad en su voz perforó el pesado silencio, dejando a Elena momentáneamente sin palabras. Un escalofrío pasó por la habitación, mezclándose con el débil aroma de antiséptico que persistía en el aire. Era un recordatorio de las vidas que habían sido destrozadas y la fragilidad de la situación en Belgrado, 1944. Afuera, el rumor distante de la artillería resonaba, un recordatorio constante de la guerra que se había filtrado en cada rincón de sus vidas. Elena miró a sus compañeras enfermeras, sus ojos abiertos de admiración e incredulidad. Eran mujeres, entrenadas para cuidar a los heridos. Sin embargo, aquí había dos niños encarnando un coraje e ingenio que a menudo estaban ausentes entre los adultos a su alrededor. La vista removió algo profundo dentro de ella, un destello de esperanza de que quizás la humanidad pudiera persistir en medio del caos. ¿Podemos ver qué más tienen?, preguntó otra enfermera, su voz apenas por encima de un susurro, como si hablar demasiado fuerte pudiera romper el frágil momento. Los niños asintieron, sus pequeños cuerpos vibrando con una mezcla de emoción y nerviosismo. Con manos cuidadosas, la niña comenzó a desenvolver la tela restante. Cada capa desplegada revelaba más suministros, gasa estéril, algunas jeringas de vidrio e incluso un pequeño rollo de cinta. Un murmullo de incredulidad recorrió a las enfermeras reunidas. Cada artículo contenía una promesa, una oportunidad de reparar lo que había sido roto. Elena sintió su corazón hincharse de gratitud. «Son muy valientes», dijo, las palabras saliendo en un torrente. «Han hecho algo increíble». Se sentía inadecuado, pero era la única forma en que podía expresar la abrumadora emoción que surgía dentro de ella. La expresión seria del niño se suavizó ligeramente. «Queríamos ayudar», dijo, y por un momento su sinceridad juvenil hizo que la carga de la guerra se sintiera más ligera, aunque fuera solo por un instante. Los niños se habían aventurado en el peligro, arriesgándolo todo para reunir estos suministros, mostrando un sentido de agencia que a menudo estaba ausente en sus mayores. «¿Dónde encontraron esto?», preguntó Elena, curiosidad teñida de preocupación. El pensamiento de que navegaran por las calles devastadas por la guerra hizo que su corazón se acelerara. La niña vaciló, lanzando una rápida mirada hacia la puerta, como si la respuesta pudiera de alguna manera exponerlos a mayores peligros. «Cerca del viejo mercado», respondió su voz pequeña. «Vimos a un hombre dejarlos caer. No regresó por ellos». La inocencia en su tono fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza. Los niños no deberían estar cargados con tal conocimiento. Sin embargo, aquí estaban, asumiendo el papel de salvadores en un mundo que había olvidado cómo protegerlos. Elena sintió el peso del momento presionando sobre ella como una niebla pesada. Los suministros eran una línea de vida, una oportunidad de salvar vidas. Sin embargo, los riesgos que esos niños enfrentaron la dejaron sintiéndose vulnerable.
Nos aseguraremos de que su regalo se use para ayudar a muchas personas, prometió, su voz firmándose. Ya nos han ayudado más de lo que saben. En ese silencio compartido, la habitación pulsó con una comprensión tácita. Las enfermeras intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de gratitud y asombro. Cada respiración se sentía pesada con el conocimiento de que las vidas pendían de un hilo, que estas conexiones momentáneas podían extenderse hacia afuera de formas que apenas podían comprender. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe, el crujido agudo cortando la tensión. Una enfermera entró corriendo, sus ojos abiertos de urgencia. «Necesitamos más vendajes. La próxima oleada de pacientes está llegando», exclamó, su voz frenética. La habitación estalló en un torbellino de movimiento, mientras todos volvían bruscamente a la dura realidad de sus deberes. Elena sintió una punzada de culpa al volver su atención a los niños. Todavía estaban allí, sus pequeñas figuras empequeñecidas por el caos que los rodeaba. «Quédense cerca», instruyó, su voz firme pero gentil. «Necesitamos su ayuda ahora más que nunca». Los niños asintieron, sus expresiones cambiando de incertidumbre a determinación. Se pararon más erguidos, listos para hacer lo que pudieran. Elena observó cómo se movían para asistir a las enfermeras, sus pequeñas manos trabajando junto a los adultos, pasando suministros y ofreciendo aliento. El mundo exterior continuaba vibrando con los sonidos de la guerra. Sin embargo, dentro de las paredes del hospital, un vínculo frágil comenzó a formarse. Una conexión tejida de propósito compartido y desesperación. Con cada movimiento, cada gesto silencioso, la tensión en el aire se transformó en algo casi palpable, un latido colectivo resonando a través del caos. A medida que las horas se extendían, los niños se convirtieron en parte del ritmo del hospital, mezclándose con el fondo, pero de alguna manera iluminando la oscuridad que los rodeaba. Elena se encontró robando miradas hacia ellos, maravillándose de su resiliencia. Era asombroso cómo se transformaron de niños asustados a ayudantes firmes, su inocencia aún intacta, a pesar de los horrores acechando justo más allá de las paredes. Con cada minuto que pasaba, la atmósfera se espesaba, una tormenta silenciosa gestándose bajo la superficie. Las enfermeras trabajaban incansablemente, sus respiraciones superficiales y apresuradas, mientras hacían el triaje de un paciente tras otro. Los sonidos distantes de sirenas y proyectiles de artillería creaban un ritmo propio, una melodía inquietante que subrayaba sus esfuerzos. En un momento, Elena vislumbró a la niña, su ceño fruncido en concentración mientras envolvía cuidadosamente un vendaje alrededor del brazo de un soldado herido. La visión de tanta determinación en alguien tan joven envió una oleada de emoción a través de Elena, una mezcla de orgullo y tristeza que se sentía casi abrumadora. Era un recordatorio de la inocencia perdida por la guerra, pero también un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través de la habitación, la atmósfera cambió una vez más. Los sonidos afuera se transformaron, un retumbar profundo señalando una tormenta que se aproximaba, tanto literal como metafórica. Las enfermeras intercambiaron miradas ansiosas, sus respiraciones acelerándose. Elena se arrodilló junto a los niños, su voz baja. «Necesitamos prepararnos. Las cosas podrían empeorar». Los niños asintieron, sus rostros fijos con una mezcla de miedo y resolución. Ya no eran solo niños, eran parte de algo más grande, una lucha colectiva contra la desesperación. Y cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpetear contra las ventanas, la habitación se llenó con una sensación de cambio inminente, un preludio al caos que estaba por venir. El peso de la incertidumbre se cernía pesadamente en el aire. Sin embargo, en medio de todo, el destello de esperanza permanecía, un testimonio de la resistencia de aquellos que se atrevían a actuar, incluso cuando el mundo se sentía insoportablemente oscuro. El piso con un golpe suave. La tela se desenvolvió lentamente, revelando una colección de vendajes improvisados, tiras rasgadas de tela y gasa, manchadas y deshilachadas, pero innegablemente valiosas. El corazón de Elena se hundió y se elevó a la vez.
La visión era tanto humilde como desgarradora. «Encontramos esto en las ruinas», continuó la niña, su voz estabilizándose mientras hablaba. «Pensamos que podrían necesitarlos». Cada palabra sostenía el peso de su realidad, la inocencia de sus intenciones chocando con la dureza de sus circunstancias. Las enfermeras se movieron ligeramente, acercándose a los niños, sus manos instintivamente extendiéndose. Una de las enfermeras más jóvenes no pudo evitar rozar sus dedos sobre las telas, la textura evocando recuerdos de un tiempo antes de la guerra, cuando los vendajes eran un mero suministro y no un salvavidas. La habitación se sentía más pequeña ahora, llena de la intensidad silenciosa de la empatía compartida y la desesperación. Elena se agachó al nivel de los niños, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras escudriñaba sus rostros en busca de comprensión. Podía ver la resolución de la niña mayor, pero fue el niño quien captó su atención. Sus ojos abiertos parpadeaban nerviosamente mientras miraba a las enfermeras, como si temiera el peso de sus expectativas. El silencio se extendió, espeso y palpable, una pausa interminable donde el tiempo mismo parecía contener la respiración. «¿Cuáles son sus nombres?», finalmente preguntó Elena, su voz más suave ahora, más maternal. La niña miró a su hermano, quien asintió. «Soy Nika», dijo levantando ligeramente la barbilla. «Este es mi hermano, Luca». «Gracias, Nika. Gracias, Luca». Los nombres resonaron en la mente de Elena, anclándola en medio del caos. Podía sentir a las otras enfermeras acercándose, sus expresiones cambiando del miedo a la admiración. En ese momento Nika y Luca se convirtieron en símbolos de resistencia, frágiles pero inquebrantables, parados ante una habitación llena de corazones cansados. El aire se espesó nuevamente, un silencio que se sentía casi sagrado envolviéndolos, como si la habitación misma hubiera hecho una pausa para absorber la gravedad de su intercambio. Los pensamientos se aceleraron por la mente de Elena, recuerdos de su propia infancia, llena de risas, no los ecos de las sirenas de ataque aéreo. Su corazón dolía con un anhelo de preservar esa inocencia, de proteger a estos niños de los horrores de su realidad. «¿Dónde encontraron esto?», presionó Elena suavemente, todavía arrodillada, su mirada inquebrantable. «Por el viejo hospital», respondió Nika, su voz haciéndose más fuerte mientras hablaba. «Hay lugares donde las paredes todavía están en pie, y queríamos ayudar». La verdad de sus palabras golpeó a Elena con fuerza, la chispa de esperanza atenuada solo por el peso de la desesperación que se había asentado sobre la ciudad. Podía ver las sombras parpadeantes del pasado en los ojos de Nika, una infancia robada por el miedo y la supervivencia. Las enfermeras contuvieron la respiración, compartiendo votos tácitos de protección, desesperadas por proteger a los niños de las realidades que amenazaban con envolverlos. Elena sintió una oleada de calidez lavándola, una oleada de gratitud que se mezclaba con tristeza. «Son muy valientes», susurró, su corazón hinchándose de admiración. Se extendió lentamente, acunando un pedazo de la tela en su palma, sintiendo la aspereza contra su piel. Era una pequeña ofrenda, sin embargo, contenía la promesa de vida. Las manos del niño temblaron ligeramente mientras cambiaba su peso, su mirada parpadeando entre las enfermeras y su hermana. «Queremos ayudar», repitió, su voz un mero susurro. Elena asintió lentamente, reconociendo la profundidad de su compromiso. «Han ayudado más de lo que saben», respondió sintiendo las lágrimas amenazar con derramarse. «Cada pequeño detalle cuenta». El momento colgó en el aire, suspendido como una respiración frágil, mientras el peso de sus circunstancias presionaba sobre todos en la habitación. Cada enfermera sintió la gravedad de la difícil situación de los niños, sus propias luchas reflejadas en la inocencia de estos dos pequeños rostros. Mientras la tensión continuaba creciendo, el sonido de explosiones distantes retumbó a través de las gruesas paredes del hospital improvisado. El ruido se filtró en el silencio, un recordatorio del caos afuera, de la guerra que había robado tanto. El corazón de Elena se aceleró, la realidad de su situación estrellándose como olas. Miró a las otras enfermeras, viendo la ansiedad compartida reflejada en sus ojos.
una comprensión colectiva que se había formado en ese breve intercambio. «Quédense cerca», dijo suavemente, gesticulando para que los niños se acercaran más. Las enfermeras instintivamente se movieron más juntas, formando una barrera protectora alrededor de Nika y Luca, su presencia un escudo frágil contra la oscuridad que avanzaba. En ese instante, la habitación se transformó, llena de un compromiso tácito de proteger los remanentes de inocencia, incluso cuando el mundo exterior amenazaba con arrancarlo. Los niños se aferraron a su paquete, sus ojos abiertos con incertidumbre pero llenos de un destello de esperanza. Elena sintió su respiración atascarse nuevamente, un fuego encendiéndose dentro de ella, una resolución formándose en medio del caos. Protegerían este destello de esperanza sin importar el costo. La habitación pulsaba con una energía que trascendía el miedo, un juramento silencioso uniéndolos a todos juntos. «Pongámonos a trabajar», finalmente dijo Elena, su voz firme. Se volvió para reunir suministros, los vendajes en sus manos ahora símbolos de resistencia y coraje. Los niños observaron de cerca, sus rostros pintados con asombro y admiración. Mientras las enfermeras comenzaban a moverse con propósito, la tensión cambió, el aire crepitando con determinación. Había algo profundamente humano en ese momento, una realización de que a pesar de la desesperación, la vida persistiría. Seguirían adelante, juntos, tejiendo la tela de la esperanza, un pequeño acto a la vez. En la quietud que siguió, la risa de los niños, una vez un recuerdo distante, comenzó a resonar suavemente en sus corazones. Un recordatorio de que incluso en medio de la destrucción, el espíritu de la humanidad aún podía brillar a través de las sombras más oscuras. Y en esa luz, encontraron una razón para seguir luchando, para seguir sanando y para seguir creyendo en la posibilidad de un mañana más brillante. Las palabras de Elena colgaron en el aire, su peso presionando sobre la pequeña habitación. Los niños, brillando con una mezcla de orgullo y timidez, intercambiaron miradas como si trataran de descifrar la enormidad de su acto. La niña, sus manos temblando ligeramente, agarró los bordes de la tela como si fuera un secreto precioso. El niño estaba junto a ella, sus ojos abiertos reflejando una mezcla de inocencia y una nueva comprensión del mundo a su alrededor. En ese momento, el tiempo pareció estirarse, cada latido del corazón resonando en el silencio que los envolvía. Los sonidos distantes de la guerra afuera se desvanecieron en un telón de fondo amortiguado, eclipsados por el poderoso silencio interior. Las enfermeras se movieron inquietas, sus roles como cuidadoras momentáneamente eclipsados por la valentía inesperada de dos niños. Un suave murmullo comenzó a ondular a través de la habitación, un reconocimiento tácito del impacto de este acto simple, pero profundo. ¿Saben lo que esto significa? Una de las enfermeras finalmente rompió el silencio, su voz casi un susurro, como si temiera perturbar la conexión frágil que se formaba ante ellos. Esto podría salvar vidas. El corazón de Elena se aceleró ante el pensamiento. Cada artículo desenvuelto no era solo una pieza de equipo médico, era un salvavidas, un destello de esperanza en medio de la desesperación. La mirada del niño volvió a la puerta, la ansiedad filtrándose en su expresión. «Solo queremos ayudar», dijo, su voz firme pero entrelazada con duda. «Pero no reunimos mucho. Hay más que podemos traer, pero...» Sus palabras se desvanecieron, la incertidumbre inundando sus ojos. El peso de la guerra presionaba pesadamente sobre sus pequeños hombros, recordando a todos en la habitación la inocencia tan fácilmente destrozada. Elena se arrodilló, colocándose al nivel de los niños. El tenue olor del antiséptico se mezclaba con el aroma terroso de la tela que habían traído. «Cada pequeño detalle ayuda», les aseguró, sosteniendo su mirada. «Nos han mostrado que el coraje no está definido por la edad. Nos han mostrado que todavía podemos cuidar, incluso cuando todo se siente perdido». La niña, sus mejillas ruborizadas con comprensión, asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Escuchamos a los soldados hablando sobre los hospitales», dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. «Pensamos que si podíamos encontrar algo,
Cualquier cosa, tal vez los ayudaría. Elena sintió un nudo subir en su garganta, la crudeza de su sinceridad golpeándola profundamente. Se extendió, colocando suavemente una mano en el hombro de la niña, un gesto silencioso de tranquilidad. Ya nos han ayudado más de lo que se dan cuenta. Gracias por su valentía. Mientras las enfermeras se reunían alrededor, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaban los suministros, una nueva tensión comenzó a tejerse en la habitación. Era una tensión no nacida del miedo o la ansiedad, sino de la esperanza, una luz frágil y parpadeante en la oscuridad. Cada enfermera lo sintió, el peso compartido de responsabilidad asentándose pesadamente sobre ellas. Los niños les habían confiado más que solo suministros. Habían depositado su fe en la humanidad, y ahora descansaba sobre sus hombros honrar esa fe. La atmósfera se espesó, una energía palpable que llenó el aire mientras comenzaban a clasificar los suministros. La gasa estéril fue colocada meticulosamente en pilas, las jeringas de vidrio alineadas con precisión y la cinta enrollada en círculos ordenados. Cada pequeño gesto se sentía monumental, un paso hacia restaurar algún vestigio de normalidad en medio del caos. Afuera, el retumbar de la artillería se intensificó, un recordatorio crudo del mundo más allá de las paredes de su hospital improvisado. El sonido se sentía más cerca, más amenazante. Sin embargo, dentro de los confines de la habitación, la atmósfera se transformó. Las enfermeras trabajaron en silencio, sus respiraciones contenidas en anticipación, cada susurro de tela resonando como un latido del corazón en el silencio. Los minutos pasaron como horas y los niños comenzaron a inquietarse, su emoción dando paso a la tensión palpable en el aire. ¿Realmente usarán todo lo que trajimos?, preguntó el niño, su voz teñida tanto de esperanza como de miedo. Sí, respondió Elena, su voz firme. Lo necesitamos todo. Nos han dado la oportunidad de ayudar a otros. La niña la miró, sus cejas unidas. ¿Pero qué pasa si no pueden salvarlos? La pregunta colgó allí, pesada e imposible de responder. El corazón de Elena se hundió ante el pensamiento. La realidad de su situación era cruda. Se perdían vidas diariamente, y la presión de salvar a aquellos que llegaban por sus puertas pesaba mucho sobre ella. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Eso es todo lo que podemos prometer, dijo suavemente, sus propias palabras sintiéndose demasiado pequeñas contra la enormidad de su situación. Los niños asintieron, aparentemente aceptando esta respuesta incierta. Pero el miedo tácito persistía en el aire, un recordatorio de la fragilidad de la vida en tiempos de guerra. Afuera, las explosiones distantes continuaban, y un escalofrío se filtró en la habitación. Las enfermeras intercambiaron miradas, su resolución profundizándose. No podían permitir que el miedo los venciera. Tenían un deber que cumplir, una responsabilidad que trascendía sus propias preocupaciones. Cuando se organizó el último de los suministros, los niños retrocedieron, observando intensamente. Había una intensidad en su mirada, un hambre de esperanza que reflejaba la propia determinación de las enfermeras. En ese momento, Elena se dio cuenta de que los niños no eran solo ayudantes. Eran símbolos de resistencia, encarnaciones de un espíritu que se negaba a ser extinguido por los horrores de la guerra. «Quédense con nosotros un momento», sugirió una de las enfermeras, su voz suavizándose mientras se extendía hacia los niños. «Necesitaremos su ayuda para asegurarnos de que todo esté en el lugar correcto». Una calidez se extendió por el pecho de Elena. Las enfermeras habían transformado el momento, abrazando a los niños como iguales en su misión. El niño sonrió y los labios de la niña se curvaron en una sonrisa tímida. Se acercaron más, ansiosos por ayudar, sus pequeñas manos ocupadas clasificando los suministros, su risa mezclándose con la atmósfera sombría. Era un sonido precioso, un recordatorio de que incluso en medio del caos, la alegría aún podía parpadear brillantemente. A medida que pasaban las horas, las enfermeras trabajaron junto a los niños, sus corazones llenos de propósito. Cada momento era un paso adelante, un compromiso de luchar contra la desesperación y una afirmación del espíritu humano. Afuera,
La guerra continuaba rugiendo, pero dentro de esas paredes la vida continuaba pulsando con esperanza. Y en ese hospital tranquilo e improvisado en Belgrado, las líneas entre la infancia y la edad adulta se difuminaron. Juntos, abrazaron la incertidumbre del mañana, unidos en su negativa a rendirse a las sombras de la guerra. Momentos de silencio los envolvieron, puntuados solo por el sonido de sus respiraciones compartidas, mientras forjaban una nueva comprensión de la resistencia y la humanidad.